como os decía, las intervenciones estaban ordenadas de un macro. Hemos empezado por una visión muy general de todos los cambios tan profundos que estamos viviendo. Concha nos ha contado todo el documento de hacia dónde las perspectivas de la Biblioteca del Futuro, que nos viene muy bien para saber situar las bibliotecas escolares en este mundo tan cambiante, y en todos los sitios se habla de la necesidad inevitable de cooperar bibliotecas públicas y escolares, todo tipo de bibliotecas, como la biblioteca escolar, además en los momentos que vivimos, requiere de forma perentoria de la cooperación, es una necesidad con otras bibliotecas. Y ya vamos centrándonos en algo más, creo que Belén, que está a pie de calle en la Biblioteca Pública de Pablo Neruda de Madrid, nos va a contar qué es lo que coopera o cómo trabaja desde su biblioteca con bibliotecas escolares, ¿no? Muchas gracias, buenos días. Efectivamente, yo había centrado mi intervención, os iba a comentar un poco, también partiendo un poco de qué era la biblioteca pública, pero es verdad que te has adelantado casi a todos los planteamientos, con lo cual haré solo la enumeración de aquellos temas que nosotros ya hemos empezado a aplicar o intentamos aplicar en las bibliotecas municipales de Madrid. También es verdad que mi formación profesional de historiadora también había hecho un pequeño, me había remontado tan lejos, simplemente a cómo habían convivido, cómo habían empezado las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas. En España habían estado siempre muy unidas, y al menos a nivel oficial. Puesto que surge el concepto de biblioteca pública, surge en el sexenio revolucionario con Ruiz Zorrilla, y es la primera vez en la que aparece biblioteca pública, pero dentro de los centros escolares. Van surgiendo y van apareciendo casi en paralelo bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas. Unas veces prosperan más unas, otras veces prosperan más otras, y quizá la clave de la situación en la que nos encontramos ahora es a partir de la LOE en el 2006, en el artículo 113, cuando cierra las bibliotecas escolares, las cierra en su aspecto público y las mete o las incluye exclusivamente en el colegio, en la escuela, como una institución exclusivamente educativa. En los últimos años han cambiado un poco, han intentado cambiar, pero también es verdad que ahora la situación de las bibliotecas escolares es muy precaria, y en algunos sitios, yo creo, en algunos centros incluso está casi como desaparecida. Yo he hablado con 2 institutos y me decían que ahora mismo la biblioteca estaba prácticamente cerrada. Claro, las bibliotecas públicas son instituciones fundamentales en el entramado cultural de una ciudad, y su misión es proporcionar medios de información y formación a los ciudadanos, a la vez que ejercer como centros de cohesión social y lugares de encuentro. En estos momentos resulta especialmente necesario que desde las bibliotecas públicas se delimite una clara definición de estrategias y objetivos a alcanzar, de tal manera que se garantice su estabilidad y su permanencia. ¿Qué aporta la red de bibliotecas públicas municipales de Madrid? Pues bueno, contribuye de una forma importante a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos y justifica, en parte, los recursos que se están invirtiendo en ellas. ¿Cuáles son esas ventajas? Pues bueno, voy a hacer el resumen porque ya Concha ya lo ha dicho. Garantía el acceso a la información de todos los ciudadanos, con un fondo actualizado. Ahora estamos en un momento, cuando escribí esto, decir así, un fondo actualizado, me dio un poco, porque estamos en un momento bastante difícil. No tenemos el fondo tan actualizado como nos gustaría a las bibliotecas municipales, pero una de sus prioridades es esa: reducir la brecha digital mediante la alfabetización de los usuarios. Facilitamos Internet, hacemos cursos, talleres, intentamos la disminución del fracaso escolar, y aquí sí que luego me voy a extender un poquitín más, y la puesta a disposición de distintos tipos de herramientas. También pretendemos que la biblioteca se convierta en ese tercer lugar, por eso digo que lo has comentado tú también, porque sí son muchas las asociaciones que nos piden participar o
reunirse con los vecinos o las asociaciones, hacer algún acto. Muchas se han quedado sin locales o con locales más pequeños, se han tenido que ir reduciendo y nos piden hacer presentaciones o llamadas o actos un poco más importantes, nos piden esa colaboración con las bibliotecas. Y también una de las partes que nos hemos propuesto es fomentar que los ciudadanos, que los usuarios también participen en algunas de las actividades que nosotros preparamos. En resumen, ¿cuáles serían los objetivos? Pues facilitar a todos los ciudadanos el acceso a la información, situar a los usuarios como un centro del proceso, adaptándose continuamente a sus necesidades y promoviendo su autonomía y su participación. Es una red integrada, ahora en proceso de integración con las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, que coopera también con otras áreas del Ayuntamiento, que nos gustaría que se cooperase más, como hemos comentado antes. A veces parece que estamos dándonos la espalda unas entidades o unas áreas con otras. Y, bueno, destacar que hay un equipo humano muy ilusionado, muy capacitado y con muchas ganas de intervenir y de que la biblioteca cambie, mejore y crezca. Antes decía que lo que queríamos evitar con lo de la brecha educativa o con ayudar al fracaso escolar, y aquí sí que viene una parte que es donde más colaboramos las bibliotecas públicas con los centros educativos, es que una de las prioridades ha sido y es el fomento a la lectura a través de la animación, así como la formación de los usuarios. Y nos ha parecido y nos parece que es tan importante que la hemos incorporado como una de las tareas a desarrollar como bibliotecarios. Cuando pusimos en marcha este programa, queríamos aplicar este nuevo concepto de biblioteca en el que participase todo el mundo, en que los usuarios se supiesen manejar por sí mismos y, sobre todo, iba dirigido a los usuarios, al grupo infantil y juvenil. Posteriormente se han ido incorporando a los más mayores con talleres de idiomas, etcétera, etcétera, y nos permitió estas colaboraciones, que en principio eran puntuales, se vio la necesidad de crear un grupo de trabajo que diseñara y elaborara estas actividades y que se desarrollarían en toda la red, se darían a conocer a los centros educativos y con ellos se trabajaría. Esto dio lugar a Biblioteca Activa, un libro que se publica en el 2004 y que ahí se van recogiendo todas aquellas actividades que vamos haciendo y que vamos desarrollando en las bibliotecas. ¿Qué objetivos? Primero, promocionar la biblioteca, la lectura y fomentar el uso de los diferentes materiales que tiene la biblioteca. Lograr que la lectura sea un placer y no un deber. Aquí sí que tenemos también una lucha con los colegios. En la mayoría de los casos, los niños ven la lectura como algo obligatorio, como algo que les mandan en el colegio. Y nosotros lo que queríamos con esas actividades es que se rompa ese concepto de lectura obligatoria y que se vea como algo placentero, algo que ayude a ver la lectura de otra manera. Acercar a los usuarios nuevas experiencias y presentarles la biblioteca como un lugar para el encuentro. Implicar a padres y profesores en alguna de las actividades. Pedimos a los profesores que preparen previamente la actividad. Incluso en la de más pequeñitos hay una actividad que se llama un tren de cuento, el tren chucuchú, que una de las partes la actividad se divide en dos partes. Una enseñamos a los profesores y otras enseñamos a los padres. Que aprendan cómo está organizada la biblioteca, que sepan localizar el material. Les hablamos de la CDU, les hablamos de los tejuelos, que es una palabra que a ellos les hace mucha gracia. Impulsamos su autonomía, incrementando progresivamente su capacidad en la utilización de la biblioteca. Queremos o pretendemos estimular su creatividad y el aprendizaje de nuevas técnicas de trabajo y, sobre todo, compartir con otras bibliotecas y con otros profesionales, incluso nos lo piden los propios profesores, porque en todas siempre acabamos enseñando cómo está organizada la biblioteca. Desde la biblioteca pública nos gustaría que se cambiase en la comunidad educativa el concepto que se ha tenido, incluso que se tiene todavía, de biblioteca. Lo que en uno de sus artículos, Joaquín, que he estado viendo, hablaba de la importancia que tiene el espacio, y hoy también lo ha dicho. Es verdad que el espacio es muy importante, pero el concepto que se tiene de ese espacio también. La colaboración entre los dos tipos de bibliotecas se tiene que traducir en seguir mejorando y en seguir trabajando. Aunque hoy en día el punto de partida no es equiparable, nos parece que la biblioteca pública ha evolucionado y mejorado mucho más que la escolar se encuentra en una situación ahora mismo de precariedad.
También se tiene que traducir en un mayor conocimiento entre las entidades, como ya he dicho antes, y permitir la implicación. Todo esto nos permitiría que se difunda la biblioteca y se mejore la imagen de biblioteca como concepto que tiene la sociedad. Las colaboraciones que estamos haciendo, las actuaciones que hacemos las bibliotecas públicas con las bibliotecas escolares, no se puede decir realmente que sean colaboraciones, sino normalmente son iniciativas que las bibliotecas públicas proponemos a los centros educativos para paliar esa precaria situación en la que se encuentran. La colaboración y la cooperación efectiva requiere de un marco entre las diferentes instituciones. Y hoy aquí están delante y a ver si llegamos a alguna cosa concreta. Bien mediante la integración, que hay muchos que ahora están hablando, que se deberían integrar las dos bibliotecas, o bien mediante la creación de consorcios o convenios de colaboración. Cuanto más estrechas sean estos vínculos entre bibliotecas, más fácil resultará establecer los ámbitos concretos de colaboración. Hay que buscar sinergias entre los diferentes colectivos educativos, públicas y otras actividades. Con todo esto, yo creo que he dejado la puerta muy abierta para que podamos comentar y podamos explicar cuáles son, después, si os interesa, cuáles son las actividades que realmente llevamos a cabo en las bibliotecas. Muchas gracias.